La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de fisura palatina y orejas en pantalla, los procedimientos para corregirlos. Quien va a hablarnos de esto es el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva y flebología. Veamos por favor este material, esta placa que nos explica un poquito el tema que vamos a tratar hoy. La fisura palatina es un defecto de nacimiento que consiste en una apertura en el cielo de la boca que provoca dificultad al hablar, la alimentación y la erupción de los dientes. Las orejas en pantalla se denominan así porque sobresalen significativamente de la silueta facial, lo que puede generar complejos y problemas psicológicos. Es posible corregir ambas alteraciones mediante una intervención quirúrgica. Y justamente es el tema que vamos a tratar hoy aquí con nuestro invitado. ¿Cuáles serían y cómo serían estas intervenciones quirúrgicas para corregir esto de fisura palatina y orejas en pantalla? Y vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado, nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Doctor Julio Recalde, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias, Vivi. Un placer estar aquí. Bueno, un gusto tenerte aquí y justamente Operación Sonrisa Paraguay, ahí hacen mucho el tema de fisura palatina, sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto bien ya hicieron, doctor? Sí. ¿Cuántas operaciones? Muchísimas cirugías con muchos amigos, mucha gente de afuera. También tenemos nosotros nuestra historia familiar con respecto al trabajo con fisurados, ¿verdad? Desde ya tiempos de mi abuelo. Sí. Entonces es una cuestión de ayuda, de servicio y que da mucho gusto de hacer y da mucho gusto ver los resultados, ¿verdad? ¿Cómo es esto de la época de tu abuelo? Contanos, porque esa parte... Bueno, mi abuelo era cirujano plástico, Sí. Fue el primer cirujano plástico formado como tal acá en Paraguay. Y él ya operaba chicos fisurados en su momento. Mi padre también, ¿verdad? Y en esa época los pacientes no llegaban a Asunción. Entonces uno tenía que... hay anécdotas de mi abuelo yendo al interior, así iba a una ciudad, alquilaba un caballo y se iba a recorrer a buscar a los pacientes y después les daba todas las indicaciones para que vengan a Asunción y a operarlos, sea en su clínica privada o operaba en el hospital de clínica y en lo que era en aquel entonces primeros auxilios. Eran los lugares donde se operaba, ¿verdad? De ahí ya heredaste, doctor, vos, esa generosidad, de verdad, de ahí ya venimos haciendo eso, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, Operación Sonrisa lo que nos dio es la oportunidad de centrarnos más en la parte de atención y menos en la parte de conseguir insumos, medicamentos, claro. Ese tipo de cosas que también es algo que antes nos tocaba, ¿verdad? Hacer todo eso, de conseguir todos los materiales para que el paciente se opere. Hoy nos brindan una infraestructura en la cual nosotros podemos dedicarnos exclusivamente a tratar al paciente. Qué maravilla. Esa atención es integral, es decir, no es que solamente se recibe una cirugía, sino que se recibe vamos a decir, un abrazo de un equipo humano donde está un equipo de psicólogos,
nutricionistas, odontólogos, terapeutas del lenguaje, cirujanos, anestesiólogos, pediatras. Tenemos un equipo bastante grande, bastante interesante, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en nuestras misiones tenemos más o menos 100 voluntarios que están trabajando intensamente en un momento dado, ¿verdad? Y por supuesto es fascinante, no todos los cirujanos lo realizan, pero aquellos que realizamos este tipo de cirugía somos muy fanáticos de nuestra labor y nos gusta mucho, ¿verdad? Claro, claro. Para hablar un poquito más de Operación Sonrisa, la gente cómo puede hacer si está en cualquier lugar del país y tiene alguien en su familia que tiene este problema de la fisura palatina o el labio leporino. Bueno, la Operación Sonrisa tiene redes sociales, ¿verdad? Hoy en día es la forma más fácil de acceder. Sí. Simplemente acceden a través de las redes sociales a la página de Operación Sonrisa Paraguay y ahí les van a contactar las personas que están en las oficinas como para agendarle una consulta, una evaluación. Normalmente la evaluación implica que pasa el chico por cada una de las especialidades, sea que ya haya recibido alguna atención en otro lugar o sea que va a ir a consultar por primera vez. No, las puertas están abiertas para todo tipo de pacientes, aunque hayan recibido atención. Y también para cualquier edad. Eso es importante, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a entrar ya directamente con el tema que nos ocupa hoy, fisura palatina y orejas en pantalla, procedimientos para corregirla. Muy bien, y ya comenzamos entonces a preguntarle al doctor Julio Recalde sobre esto, sobre fisura palatina. Comencemos con esto. ¿Qué es la fisura palatina, doctor? ¿Y por qué pasa eso? ¿Quiénes tienen? Bueno, la fisura palatina es una malformación congénita que acontece en forma individual o asociada a una fisura del labio, ¿verdad? La mayor parte de las presentaciones son siempre asociadas a fisura del labio, pero hay un porcentaje, especialmente en mujeres, que tienen solamente fisura palatina. La fisura palatina es la falta de fusión entre los huesos que forman el paladar o los músculos que forman el paladar o ambos, ¿verdad? El paladar tiene una parte anterior que es de hueso, una parte posterior que es móvil y es muscular. ¿Dónde radica la importancia de una fisura palatina? Bueno, en que el chico no puede hablar, por lo menos no claramente. Va a poder hablar, va a poder expresarse, pero no va a ser claro. ¿Por qué? Porque el paladar, el trabajo del paladar, especialmente del paladar blando, es tapar el paso del aire hacia la nariz cuando se dicen ciertas consonantes, la P, la T, la K, ¿verdad? Entonces, el chico puede decir mamá porque mamá sale por la nariz, pero no puede decir papá porque papá tiene que ser una consonante explosiva que sale por la boca. Entonces, el chico hace fonemas que suenan mal, y cuando uno no tiene el oído entrenado o inclusive teniendo el oído entrenado es muy difícil entenderlos, ¿verdad? De ahí es que estos chicos, cuando no son tratados a tiempo, hablan mal, tienen una mala sociabilización porque nadie les tiene paciencia. Y por supuesto, inclusive hay casos donde en la escuela les relegan porque como no le entiende la profesora, ya lo deja de lado y deja de prestarle atención, cuando lo que normalmente debería hacer es al contrario, darle un poquitito más de atención, ¿verdad? Es una patología tratable,
Se trata con una cirugía que demora 1 hora y media. Hecha a tiempo, inclusive puede no necesitar mucho trabajo de fonoaudiología, pero si de repente se demoran a hacer, puede necesitar mucho apoyo de fonoaudiología para poder hablar bien, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos la analogía en un fisurado del paladar entre una guitarra a la que le faltan cuerdas, ¿verdad? Entonces, parte del proceso es colocarle cuerdas. Una vez que tiene las cuerdas, hay que empezar a tocar, ¿verdad? Entonces, el chico, una vez que se le hace la cirugía, hay que hacerle un poquito de apoyo, mucho, poco o ninguno, porque a veces cuando operamos a tiempo, al año de edad, ese chico ya, su desarrollo mental ya va junto con el del tratamiento de la fisura y entonces habla normalmente, ¿verdad? Una cuestión que suele acompañar también a la fisura palatina es un poquito de problemas de audición, porque la fisura está asociada a los músculos que abren la trompa de Eustaquio, que es el que airea el oído. Si esa trompa de Eustaquio no se abre y cierra, el oído no se airea y se junta moco en el oído y entonces el chico tiene también problemas de audición. Nosotros sabemos hoy en día que para hablar bien hay que escuchar bien, porque nosotros aprendemos a hablar por repetición. Sí. Entonces, si el chico escucha mal, siempre su repetición va a ser mala. De ahí es que viene el tema de fonoaudiología, de hacer todos los estudios, inclusive ya antes de que el chico empiece a hablar, para asegurarnos de que esa criatura está escuchando bien en el momento de su cirugía de paladar, y si no está escuchando bien, se le provee de los medios, como ser colocación de tubos de aireación y esas cosas, que van a mejorar la audición del chico al mismo tiempo que nosotros le damos las cuerdas para que pueda tocar su instrumento. Perfecto. Fantástica la explicación y ahora vemos este material, por favor, de cómo se presenta la fisura palatina. ¿Cómo se presenta la fisura palatina? Se caracteriza por una solución de continuidad de los músculos del paladar. En su gran mayoría es una fisura del paladar bien evidente y de fácil diagnóstico, pero puede presentarse como un paladar aparentemente sano que con los años se va haciendo evidente más que nada por los problemas al hablar. El trabajo de los músculos del paladar blando y campanilla consiste en desviar el paso del aire a la nariz o a la boca de acuerdo al sonido. Cuando hay una fisura, resulta imposible desviar los sonidos hacia la boca, por lo que estos son nasales. Así mismo. Es lo que nos explicaste. Sí. El trabajo del paladar es un trabajo bastante bueno, bastante exigente, ¿verdad? Muchas veces el diagnóstico es evidente, como dijimos, ¿verdad? En un chico que tiene una fisura del labio, basta mirar a través de la fisura del labio y muchas veces ya se puede ver la fisura del paladar a continuación, ¿verdad? Los casos más complejos son los chicos que tienen una fisura del paladar blando de la campanilla solamente, o lo que se llama una fisura submucosa, donde vamos a decir, la piel del paladar está íntegra, pero uno mira por transparencia y los músculos están separados. En esos casos, si no hay síntomas, normalmente no se suele tocar, es decir, si el chico habla bien, pero muchas veces tenemos pacientes que se someten a una cirugía de amígdalas y adenoides, ¿verdad? Por otro tipo de problema, y una vez que le sacan eso, ahí se hace evidente esa fisura que ellos tienen. Y es un descubrimiento que se hace a los 7, 8 años. Y ahí es donde viene una indicación de una cirugía tardía para ese chico, ¿verdad? ¿Y ese chico hablaba bien ya antes? Y normalmente hablan bien, y porque justamente las amígdalas y adenoides hacen también de desvío del aire. Y una vez que uno les saca porque están haciendo infecciones a repetición, ahí se hace evidente algo que antes no se notaba. Y no todas las fisuras palatinas tienen el labio partido también, ¿verdad? No todas. Es una, vamos a decir,
en un 60% están asociadas al labio y paladar, en un 40% son entidades individuales. Perfecto. Bueno, y veamos ahora el material que habla del diagnóstico de la fisura palatina. Diagnóstico de la fisura palatina. Los casos asociados al labio leporino y fisura palatina son de fácil diagnóstico desde el nacimiento, pero los casos donde la fisura no es tan aparente pueden aparecer luego de una cirugía de amígdalas o también en la adolescencia cuando los huesos de la cara van completando su crecimiento. El diagnóstico normalmente es una cuestión evidente en la mayoría de los casos. El paciente al examinarle se ve la fisura, o al llorar al nacimiento se puede ver si tiene un examen adecuado. Y en los casos más raros, ¿verdad? Ya cuando es una fisura submucosa o hay una insuficiencia de otro origen, a veces le llamamos insuficiencia cuando el paladar, a pesar de que aparentemente está sano y íntegro, no puede cumplir su función. Eso es menos casos aún, ¿verdad? Y entonces esos diagnósticos son más tardíos. De repente cuando el chico ya empieza a crecer los huesos de la cara y entonces ahí se hace evidente eso. Pero casi siempre es un diagnóstico al nacimiento, en un 90% de los casos. Perfecto. ¿Y a qué se debe, doctor, esto? Bueno, la causa última no está descubierta, ¿verdad? No hay en algunos casos está asociado a algunos síndromes que son un conjunto de malformaciones, pero la mayor parte de las veces forma parte individual. Se sabe, por ejemplo, que hay familias que tienen fisuras. Hay fisuras labio alveolo palatina, es decir, el labio del paladar, que son familiares. Hay familias que tienen solamente fisuras palatinas y que solamente se transmiten en mujeres o solamente en hombres. Pero no hay un gen específico. Se asocia también a gente que fuma, gente que toma cierto tipo de medicamentos durante el embarazo. Lo que sí que, vamos a decir, una fisura palatina ya está hecha a la cuarta, quinta semana. No me digas. Es decir, puede que la mamá todavía no sepa ni que está embarazada cuando la fisura ya está. O sea, ya viene con el ADN. Ya viene con el chico, sí. Bueno, y ahora veamos, por favor, el tratamiento, porque eso queremos saber, y tenemos este material. Tratamiento. El tratamiento es quirúrgico, consiste en la reparación y reposición muscular del paladar blando y campanilla. Cuando no es posible o resulta insuficiente, se pueden agregar otros procedimientos. Cuanto más temprano en la vida del paciente se realice, mejor será el resultado y requerirá menos tratamiento. Los pacientes que reciben diagnóstico y tratamiento tardío requerirán mayor acompañamiento posoperatorio del fonoaudiólogo. Asimismo, la cirugía del paladar es una cirugía que requiere ciertas características. Normalmente se operan los niños a partir del año de edad. Muy pocas veces solemos adelantar a esa edad, ¿verdad? Pero un año tomamos como base para hacer una cirugía. Esa cirugía requiere que el médico tenga un aparataje, ¿verdad? Entonces se opera con el paciente con boca abierta, bajo anestesia general. Por lo tanto, también tiene que estar en buen estado general, sin ninguna infección en ese momento, sin ningún problema de tipo respiratorio que pueda provocar alguna complicación. Y la cirugía consiste básicamente en tomar prestados los tejidos que están a los costados del paladar para cerrar el centro. Y en la parte muscular, que es la parte más importante porque es la parte móvil, es desprender los músculos que en el caso de la fisura están pegados al hueso en un sentido anteroposterior y hacer con ellos una hamaca. Esa hamaca es la que va a cerrar el paso del aire, ¿verdad? Entonces,
Lo más importante de la cirugía es reconstruir la parte muscular. A veces, por supuesto, como cualquier otra cirugía, uno tiene complicaciones. Las complicaciones, normalmente yo sugiero, y como protocolo tenemos como de esperar 1 año por lo menos para volver a operar, de modo que todo el proceso inflamatorio vaya pasando, porque uno si le opera a los 3 meses, ese tejido se deshace todo y es peor el resultado. Entonces, si es que se abre lastimosamente, bueno, se espera 1 año, se repara lo que se abrió. Es muy difícil que se abra todo lo que uno operó, se suele abrir partes. Sí. Y después, si aún así el paciente tiene problemas para hablar, hay otras cirugías complementarias que se pueden hacer, que ya se operan detrás de la garganta, en lo que sería la nasofaringe. Se pueden hacer algún tipo de cirugía complementaria como un colgajo faríngeo o un esfínter dinámico, que son cirugías ya más complejas, más especializadas y que normalmente no son la primera elección. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos, pero en instantes. Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Ya nos explicó muy, pero muy bien el tema de fisura palatina, cómo se presenta y sobre todo el tratamiento que es quirúrgico, cómo se hace esa operación y qué cambio en la vida de una persona, sea un niño, sea una persona adulta, de tener fisura palatina, que eso implica, doctor, que no pueda expresarse y hablar y que se le entienda sobre todo a eso. O sea, ese cambio usted vio en la cantidad de operaciones que hizo. Claro, los cambios son súper importantes. Por supuesto que no es lo mismo ver a una persona de 15, 18, 20, a veces más años de edad que no está operado el paladar. Sí. En esa gente el cambio sí es significativo, porque claro, son personas que perdieron ya la esperanza, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de darles esa esperanza, darles ese tratamiento, de acompañarles. Y los cambios son súper importantes, ¿verdad? Lo bueno de operar a una criatura de 1 año de edad es que ellos no se dan cuenta de lo que pasaron. Claro. Pero cuando uno ve en una criatura, una chica de 15 años que no fue operada, por ejemplo, y que de un día para otro se puede comunicar, que puede tragar bien, que puede tomar tereré, sí, vamos a decir, o sí, inflar un globo, porque esas cosas no puede hacer la persona que tiene fisura. Entonces, ahí sí hay un cambio significativo que la persona puede apreciar y evidentemente es un cambio para la vida, ¿verdad? Claro, y el final del bullying también, doctor, porque también. Eso es un problema enorme. Claro, el bullying es algo muy normal, ¿verdad? Por algo la palabra fonifo existe, ¿verdad? Sí, sí. Es una cosa que en todos los idiomas tiene su acepción, sí, y que se refiere a este tipo de pacientes, ¿verdad? En este caso, lo que uno busca, los chicos con fisura, los chicos con problemas de cierto tipo, lo que quieren es que se deje de mirarles, claro, como gente rara. Claro. Entonces, una persona que de un día para otro puede empezar a hablar, puede empezar a expresarse y deja de ser el centro de la mirada, evidentemente que se siente más integrada y sí, tiene un mejor desarrollo a nivel social, ¿verdad? Sí, qué fantástico, qué maravilla. Bueno, y ahora pasamos al otro tema, porque en el programa hoy tenemos 2 temas, fisura palatina y
Orejas en pantalla, muy bien el público atento. Bueno, entonces ahora vamos con este material que habla de qué son las orejas en pantalla. Bueno, su nombre ya lo dice, pero ahí nos va a explicar mejor. A ver. ¿Qué son las orejas en pantalla? Es cuando las orejas presentan una angulación igual o mayor a 90 grados con respecto a la cabeza y toman un aspecto poco estético que motiva la consulta de los pacientes. La oreja presenta una parte fija anterior y una parte móvil posterior. La forma de la oreja está destinada a conducir las ondas sonoras hacia el oído externo. La parte posterior y móvil es la que generalmente llama la atención cuando mayor sea la separación de la cabeza e internamente las características de esa oreja van perdiendo sus detalles. Sí, exactamente. La oreja es vamos a decir, un aditamento estético muy interesante, aparte de que nos sirve funcionalmente para la audición y la forma de la oreja está destinada a dirigir el sonido como un cucurucho hacia adentro del oído. Desde el punto de vista externo, dependiendo de las culturas, hay gente que se fija más y hay gente que se fija menos. En nuestro medio es una cuestión estética que tiene cierta relevancia, pero yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de vivir en otro país, sí vi cómo era un tema de bullying muy temprano, ¿verdad? El tema de 7, 8 años estoy hablando, ¿verdad? Donde el chico ya buscaba la ayuda de un cirujano plástico. Y muchas veces veo gente muy linda, chicas muy lindas, que uno le mira y ve que cuando hablan esconden la oreja, Entonces yo siempre les miro y les digo, vos sabés que se puede hacer algo. Y la mayor parte de la gente no sabe, ¿verdad? Entonces uno ve de repente, tiene un peinado muy interesante y sale la punta de la oreja ahí. Entonces se puede buscar, es llamativo. La oreja, cuanto más abierta está, menos detalles tiene. Ah, así es. Sí, es más plana parece. Entonces parece como un plato de repente. Sin embargo, cuanto más pegada a la cabeza está, tiene detalles, tiene circunvalaciones, ¿verdad? Esas circunvalaciones están hechas como para dirigir el sonido hacia el oído. Entonces, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista funcional para la mayoría. La audición no, pero es una cuestión que llama la atención, es fácilmente también fácil de arreglar, una cirugía que puede cambiar mucho también la sensación de seguridad. Es más predominante, te diría yo, en gente blanca de cara fina. Es donde más yo veo ese tipo de problema, ¿verdad? De la oreja que sale, parece que... Lo que a mí me llama la atención, doctor, porque usted dijo problema, para mí también es problema. Hay mucha gente que tiene y que no es problema. Claro. Hay un actor muy famoso que hizo del príncipe Charles en una de las películas que tiene las orejas súper así. Y uno dice, bueno, es un actor, hizo miles de películas y todo. No le molesta eso. Claro, por eso es una cuestión individual y es cultural también. Sí. Porque hay tenemos que tener en cuenta que el que hace el príncipe Charles le está imitando a alguien que tiene la oreja así. Claro. El rey, ¿verdad? Bueno, pero ahora le hicieron, pero ese señor es actor hace mucho. Claro. El mismo el príncipe Charles siendo príncipe. Claro. ¿Cómo que y él no nunca se se puso trató, ¿verdad? Pero una cuestión estética, es una cuestión personal. Hay gente a la que no le molesta. Yo veo muchas veces, hay gente que me dice, no, doctor, a mí no me molesta. Y que de repente te hace así y te muestra la oreja en pantalla. Y bueno, pero a la gente a la que le molesta sí vale la pena tocarle. Es una cirugía, vamos a decir, cada lado te demora más o menos media hora. Siempre tomamos en cuenta, como casi todas las cosas que son bilaterales, que no son exactamente iguales uno con otro. Yo siempre les señalo eso. Una oreja más alta, una oreja más baja, un lóbulo más grande, un lóbulo más chico. Una oreja está más abierta que la otra casi siempre.
Y casi siempre el lado donde está más abierto, todo ese lado del rostro es más grande. Ah, sí. Entonces, mirarnos ahora en el espejo. Tenemos que señalar eso Sí. para que no haya el famoso reclamo del postoperatorio, que yo no era así, yo era completamente igual antes de que me toque, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, y tenemos otro material, por favor, a ver, que habla de la consulta. La consulta debe ser dirigida a la queja del paciente, establecer el tipo de deformidad que presenta la oreja y, si es muy importante, descartar alteraciones en la audición con un otorrinolaringólogo. Las deformidades mayores de las orejas pueden acompañarse de alteraciones en el oído medio y requerir cirugías más complejas. Desde cierto punto de vista de la clasificación de malformaciones de oreja, hay alguna clasificación que toma la oreja en pantalla como una deformidad congénita y con una penetrancia mínima, es decir, que solamente se limita a la oreja. Pero hay otras malformaciones congénitas de oreja que pueden tener alteraciones en la parte de adentro o que pueden tener el pabellón o muy chico o pueden tener, se le llama tipo arrepollado porque la oreja, cerradito, ¿verdad? la oreja está muy cerrada, sí. Y eso requiere otro tipo de cirugías que son inclusive más complejas, ¿verdad? Entonces, no es solamente que el chico viene una cuestión estética, qué sé yo, tenemos que hacer un diagnóstico. Por lo general indicamos una cirugía de oreja después de los 7 años por una cuestión simple. Se considera que la oreja crece a su tamaño final a los 7 años. Sí. Es decir, a partir de los 7 años esa oreja ya no se va a modificar en su tamaño y entonces nosotros podemos hacer nuestra cirugía definitiva a partir de esa edad. Evaluar con el otorrino que no haya un problema auditivo, aunque el problema auditivo, si es que existe, no se va a operar tan temprano como 7 años. Normalmente se espera la adolescencia para hacer las cirugías de oído. Y por supuesto, a veces, no es lo más común, pero a veces, por ejemplo, vos tenés un pabellón auricular, pero el conducto no está en el lugar, ¿verdad? Entonces, en esos casos, uno tiene que ir planeando. Pero todo eso, vos como médico podés ver. Sí, hay cosas que se pueden ver. Hay cosas que con el examen simple. O sea, como médico cirujano plástico, digo, ¿verdad? Claro. A nosotros nos enseñan a ver ciertas cosas, ciertas características. O sea, eso del conducto que no está ahí. Y en base a eso dirigir nosotros nuestra investigación, ¿verdad? Ya. Después de todo, el médico de alguna forma siempre es un detective del cuerpo. Claro. ¿Verdad? El paciente te dice ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que tu experiencia o que tus hallazgos te dicen, bueno, vamos por acá, ¿verdad? Ya. Y ahí nos dirigimos, si necesitamos un otorrino, recurrimos al otorrino y ahí entonces dirigimos nuestra atención. Perfecto. Bueno, doctor, hacemos otro cortecito, volvemos enseguida. Continuamos con el doctor en casa, el doctor que está en nuestra casa, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva y flebología. Hoy nos estuvo explicando muy pero muy bien fisura palatina y ahora estamos hablando de las orejas en pantalla. Y llegó el momento del procedimiento quirúrgico y tenemos este material. Procedimiento quirúrgico. El ángulo abierto de la oreja puede deberse a un exceso de cartílago de la concha auricular, de falta de pliegue del antehélix o ambos, lo cual ocurre generalmente. La cirugía consiste en retirar parte del exceso de cartílago, crear un nuevo pliegue,
Fijar el cartílago al hueso mastoideos o todas las citadas juntas, previa retirada de piel de la parte posterior de la oreja. La cicatriz normalmente queda escondida y pocas veces presenta complicaciones. Sí, la intervención quirúrgica normalmente puede llegar a pasar desapercibida con los años porque el abordaje se hace por detrás de la oreja, por lo menos en un 90%. Hay unas técnicas que implican también una intervención por delante. Cada uno tiene su preferencia con respecto a esto, y cuando uno tiene su preferencia, normalmente quiere decir que no hay ninguna cirugía que sea la mejor, ¿verdad? Sino que la mejor cirugía siempre es aquella en la que uno consigue el resultado sintiéndose tranquilo, ¿verdad? Claro. En mi caso, a mí me gusta mucho entrar desde la parte posterior, sacamos un poquitito de piel, sacamos un poco de cartílago. Ese cartílago, cuando hay exceso, ¿verdad?, hace que la oreja ya se acerque más. Solemos, como te dije, la oreja es muy plana. Cuanto más abierta es más plana. Entonces le solemos dibujar, vamos a por decirlo de alguna manera, los pliegues del cartílago. Eso permite que adquiera una forma más parecida al resto. Y por último, cuanto más abierta otra vez, más le reforzamos, le adherimos al hueso mastoides, que es el hueso duro que está detrás de la oreja, de modo que todo eso ayuda a mantener a la oreja en su posición. ¿Cómo le pegas ahí al puntos. hueso? Con puntos de sutura. Puntos de sutura. Entonces, de esa forma conseguimos disminuir el ángulo, darle la forma y que esa forma sea permanente. Es una cirugía, como digo, media hora más o menos por cada lado. Siempre empezamos por el lado que está más abierto para que nos sirva de modelo a la hora de cerrar el otro lado. Se hace a ojo, no hay una unidad de medida, entonces siempre uno va, en la medida que va operando, va mirando uno y otro lado para poder comparar. Y una de las ventajas de trabajar por detrás es que difícilmente los puntos que uno hace se puedan ver por transparencia de la piel, porque a veces, a pesar de todos los esfuerzos, ¿verdad?, uno mira y ve los restos de los hilos, ¿verdad?, y se hace con hilos no absorbibles porque esos hilos tienen que guardar toda esa tensión que se le da a los puntos de sutura. Entonces, o sea, se quedan los hilos. A veces sacamos también un poquitito del lóbulo. El lóbulo no se suele tocar en las personas jóvenes, pero a veces parte del problema es que es un lóbulo muy saliente, entonces también se suele reducir. Y a veces también es motivo de consulta por parte de la persona más grande, porque los lóbulos, a la medida que nos volvemos más viejos, van colgando. Eso te iba a preguntar. No es que crece, sino que va cayendo. Van colgando, sí. Como todo va cayendo. Como todo va cayendo. Entonces se corta, se saca y la incisión, el corte y la cicatriz que uno hace detrás van dependiendo de la cantidad de tejido que nosotros queremos sacar. Por lo general se hace todo con puntos no absorbibles, con hilos no absorbibles, de modo que todo tenemos que retirar y la cicatrización está completa más o menos a los 3 meses. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos este material, porque ya el procedimiento quirúrgico ya vimos y ya nos explicó el doctor. ¿Qué pasa después? Vamos a ver. Luego de la cirugía, el paciente debe utilizar vendajes por unos días y una vincha especial en las horas de sueño, puesto que con los movimientos de cabeza se puede doblar la oreja y afectar el procedimiento realizado. Luego de 2 a 3 meses, se puede reasumir la actividad física de deportes de contacto. Sí, así mismo. La curación que hacemos normalmente es, al terminar la cirugía, rellenamos justamente todos esos pliegues que estuvimos dibujando y le ponemos un vendaje como para que
la piel se vuelva a pegar al cartílago, porque esa es una característica, ¿verdad? En la oreja no hay grasa. Entonces, piel y cartílago. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esa piel y cartílago vuelvan a tomar forma, porque después lo que llama la atención, por ejemplo, no sé si alguna vez te fijaste, los rugbyistas que tienen mucho contacto de golpe, ellos van perdiendo la forma porque se les junta sangre entre la piel y el cartílago. ¿Verdad? Y ahí se queda una deformidad adquirida. Adquirida se llama porque es por traumatismo, ¿verdad? Y es más difícil de tratar en esos casos. Pero entonces nosotros tratamos de no dejar un espacio ahí, usamos un vendaje por 4 o 5 días, y después que le sacamos ese vendaje, el paciente, le indicamos al paciente que use una vincha, especialmente para dormir y mientras está en la casa, ¿verdad? Como para que la oreja se mantenga abierta y que no haya peligro de que se doble en el sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cartílago se vuelve muy friable en su proceso inflamatorio. Friable quiere decir que es frágil. Entonces, si se dobla, se rompen todos los puntos que nosotros hicimos. Claro. Y esa es la característica. Desde los 2 o 3 primeros meses hasta que ese cartílago esté bien cicatrizado, conviene que se cuide el paciente, y también el tema de no fútbol, no deportes, nada que le pueda lastimar, ¿verdad? Porque se dice siempre que está la ley de Murphy, que si algo puede venir ahí, va a venir. Así Entonces, en ese sentido, va a venir algún genio que va a estirarle la oreja o alguna cosa de esa, y ahí puede romper todo lo que nosotros hicimos. Tal cual, tal cual. Bueno, perfecto. Entonces ahora, si les parece, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con algunas preguntitas más para nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, llegó el momento en donde estoy yo con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado a través de las redes sociales del Doctor en Casa. Quiero recordarles esto, estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, donde este mismo programa vos lo vas a poder ver, si querés verlo de vuelta, en YouTube. O si se te perdió algo y dijiste, no me acuerdo qué dijo el doctor, ahí podés vernos. O si querés recomendarle a alguien que vea el programa, también. En YouTube están todos los programas de El Doctor en Casa. Bueno, y ahora vamos con las consultas que ustedes enviaron y fuimos recopilando todas estas consultas y las vamos a hacer a nuestro invitado. La primera pregunta, por favor. ¿La edad influye en el resultado de la cirugía para corregir la fisura palatina? Sí, la edad es una cuestión muy importante. Cuanto más temprano, a partir del año de edad, el paciente se opere, el resultado es mejor porque el desarrollo cerebral ya va con el desarrollo o con la reparación muscular que nosotros hemos hecho. Cuanto más grande es el paciente y ya ha aprendido a hablar de cierta manera, muchas veces nosotros vemos en consulta pacientes de 30 a 40 años que nunca han sido operados, que ellos aprenden a compensar. Nosotros le llamamos una compensación a el hecho de que ya que no tienen un paladar que cierre el paso del aire hacia la nariz, entonces ellos aprenden a cerrar la nariz con gestos. Y hablan bastante bien. Muchos de ellos tienen una compensación muy buena, entonces, pero son súper expresivos. Entonces la expresión de ellos hace que se cierre la nariz sin que ellos tengan que hacer esto. Sí. ¿Verdad? Entonces, hacen gestos muy fuertes, muy visibles, y esos gestos son difíciles de sacarle después de que se operó. Claro. Por supuesto que en ese sentido, el hecho de que hagan esos gestos y que hagan ese cierre
hace que sea más eficiente todavía aquello que nosotros le hacemos. Sí. En ciertas culturas, vamos a decir, ¿no?, los americanos, los canadienses, ese tipo de gente, que ellos, por su sistema de salud, ellos siempre llegan a sus pacientes a edades tempranas. Ellos tienen la idea de que un paciente adulto no debe ser operado. Y nosotros aquí que trabajamos permanentemente con pacientes que no han tenido oportunidad Sí. en su vida, nosotros trabajamos normalmente con pacientes adultos. Hay muy buenos resultados, hay resultados que no son tan buenos, ¿verdad? A veces nosotros conseguimos un buen cierre, una buena función, pero aún así el paciente ya está acostumbrado cerebralmente Hablar de una a hablar manera. de cierta forma, y entonces ellos te dicen, yo me escucho mejor, mis familiares me escuchan mejor, pero la gente que no me conoce no me entiende. Pero para ellos vale la pena. Pero ahí si La- se van a una fonoaudióloga, por Claro, ejemplo, claro, a hacer ejercicios van a poder, claro, ¿verdad? nosotros podemos, o sea, estimulamos luego Sí. esa parte, ¿verdad? Especialmente en pacientes que tienen más de 5 años y no se operaron todavía, siempre tratamos de que Claro. hagan una temporada con el fonoaudiólogo en el postoperatorio. Perfecto. Vamos con otra preguntita. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados definitivos tras la cirugía de orejas en pantalla? Bueno, el 60% del resultado está en el primer mes. El 60% del resultado quiere decir, pueden haber todavía resto de moretón, puede haber hinchazón todavía en la oreja, no se ven los detalles y ese tipo de cosas. Pero la forma en general ya está en su posición. Uno puede estar una más hinchada que la otra, y el 100% del resultado por lo menos 6 meses. Perfecto. Vamos con otra, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo en caso de no corregir la fisura palatina? Bueno, normalmente la consecuencia a largo plazo, principalmente a pesar de la leyenda de la alimentación, el problema no pasa por la alimentación, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes de 40 años nunca operados que están bien alimentados, ¿verdad? O sea, problema de alimentación no suele haber. El problema siempre es comunicación. Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con los pacientes y decirle, bueno, ¿qué querés? ¿Querés una cirugía estética de la nariz o querés hablar mejor? Y el paciente casi siempre elige hablar mejor, Claro. ¿verdad? La que te elige tener una nariz más linda es la que está por cumplir 15, Ya. ¿verdad? Pero vamos a decir que la mayor parte de la gente prefiere comunicarse mejor, que se le hable, integrarse, como Sí. te digo, pasar desapercibido con el resto. Sí. Esa es una cuestión súper importante, ¿verdad? Y no ser señalado para mí es súper Claro. importante, ¿verdad? Tal cual. Bueno, y vamos, por favor, a esta última consultita. ¿Es preciso realizar más de una cirugía para corregir la fisura palatina y las orejas en pantalla? Las complicaciones en la oreja en pantalla normalmente son traumáticas, es decir, alguien que te estira la oreja o te metiste en algún deporte, te estiran Sí. la oreja y se rompen los puntos y qué sé yo. Entonces se espera un tiempo prudente y se vuelve a operar. En el caso de la fisura palatina, pueden haber complicaciones donde se puede abrir, todo se puede abrir parte. Ahí trabajamos con estructuras muy delicadas que dependen, vamos a decir, de una sola arteria que está ahí en el medio, y si se lastima esa arteria podemos perder todo ese lado de nuestra cirugía. Entonces sí es complejo, se puede operar más de una vez. Nosotros tenemos pacientes que vienen con historia de 4 o 5 cirugías del paladar, ¿verdad? Lo cual quiere decir que la primera ya no dio buen resultado, y por supuesto cuando venís remando de atrás es más difícil conseguir ese resultado. A veces es un pequeño agujerito que decimos, bueno, vamos a esperar a que tenga 7, 8 años y ahí recién intervenimos, y a veces es una gran cirugía, y a veces hay que hacer una gran cirugía con una gran cirugía de complemento otra vez. Es decir,
cerramos el paladar y ponemos otra vez un refuerzo en la faringe como para que pueda funcionar mejor. Perfecto, bueno, depende del caso, pero sí se puede hacer entonces. Doctor, terminó el tiempo del programa, le quiero agradecer la presencia, la paciencia, cómo nos explicó todo súper bien y te queremos invitar para un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, muchas gracias a la audiencia y por supuesto que con gusto vamos a estar aquí. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.